Ok, bueno, vamos a iniciar. Les damos la bienvenida a todos y todas. Estamos felices de que estén aquí esta noche, esta fría noche. Bueno, acá está frío. Ok, hoy vamos a hablar un poco de lo que es APA. Fijo, ya lo han escuchado, no sé qué tanto conocen de eso. Puede ser que, no sé, personas les hayan metido miedo. Es muy normal que entre universitarios bromeemos continuamente sobre esto. Entonces, hoy, perdón, voy a poner el celular en silencio. ¿Qué más les iba a decir? Que sí, es muy normal como que hagamos broma con esto y que nos parezca lo peor que puede existir, porque puede que lo sea. Pero como ellos estaban hablando ahora, muchas veces no es necesario como aprenderse las normas APA de memoria, sino que ya con el tiempo uno lo hace como casi que automático. Entonces, cuando estás haciendo un trabajo de una, o sea, salen las cosas y como decían también, en Admi Pública a veces no utilizamos como toda la diversidad de normas y bueno, eso es como un punto a favor. No, no he compartido, ¿verdad? No. Y ahora sí. Listo. Ok, ya vamos a iniciar con el taller. El taller se va a dividir un poco como en una parte introductoria, en cómo debería ser como las normas principales de cómo deberíamos montar un documento en formato APA. Luego vamos a aprender cómo vamos a hacer las distintas citas que debe llevar el documento. Y por último, vamos a aprender a cómo realizar las referencias. Entonces, para que lo vean como de una forma más como integral y puedan aprendérselo, porque en humanidades les va a ser de muchísima ayuda. Y bueno, a partir de aquí, en todos sus años universitarios, van a tener que hacer todo documento, tiene que ser en formato APA. Y, ok, em, básicamente un poco como de contexto, ¿por qué se crean las normas APA? Básicamente, las normas APA significan American Sociological Association, que, como lo dice ahí, es como una asociación de psicólogos que crearon estas normas justo para que los documentos académicos fueran como más comprensibles, se pudiese como leer de una forma más fácil y de mano a esto también para que se evite el plagio, que las personas se apropien de documentos que ya existen, de libros, de revistas, artículos, para que las personas o los derechos de autor sean respetados. Entonces, las normas APA, el formato APA, las líneas APA, son un conjunto de normas, de lineamientos, de estándares que se utilizan para la presentación de documentos académicos. Entonces, ¿para qué ustedes para utilizar APA? Cuando ustedes quieran tomar una idea que ustedes vieron, no sé, en un documento, en una revista, en un video, en una foto, en lo que quieran. Incluso hasta ahora se pueden citar TikToks y todo. Entonces, todo lo que ustedes vean, que ustedes creen que les sirva para su documento, para su tarea, para su trabajo, para lo que sea que estén haciendo, ustedes pueden utilizar APA para traerlo a su trabajo, para argumentar algo o para darle sentido o argumentar más fuerte una idea que ustedes tengan. Y, ok, bueno, voy, que me adelanté. Ok, básicamente el primer paso para estas normas APA es como generar o crear como nuestro documento que va a ser en el que partamos de nuestro trabajo. Esto pues básicamente creo que todos sabemos lo que es Word, entonces voy a abrir un Word ahorita. Ok, el primer paso es como darle formato al documento para que a partir de ahí todo lo que escribamos esté conforme a las normas APA. El primer paso, ajá, Es que no estamos viendo el Word. ok, muy importante. Voy. Listo. Ahora sí. Listo. Ok, como les decía, el primer paso que tenemos que hacer es acomodar el documento según el formato APA. ¿Cómo lo hacemos? Ok, ahí también ustedes pueden verlo en el manual que mandamos al grupo. Lo primero es acomodar los márgenes
que esto se hace en el apartado de, ¿cómo se llama esto? Disposición en el Word de español, es que yo lo tengo en inglés, perdón. Sí, disposiciones. Ok, que sería por acá. Luego nos vamos a márgenes y normalmente el que va a venir por defecto va a ser este, el 25, perdón, 2.5 centímetros arriba y abajo, y a los laterales va a ser 3 centímetros. Pero el formato APA debe ser en 2.5 centímetros en todos los lugares, vamos arriba, abajo, derecha, izquierda. Para esto nos vamos a personalizar hasta abajo. Y aquí podemos colocar, como pueden ver, acá está 25, 2.5 y 3. Entonces todos los que digan 3 los vamos a cambiar por 2.5. Una vez que cambiemos esto, ya se nos va a cambiar en todo el documento y todo el documento nos va a quedar en 2.5. ¿Qué otro requisito? Que cuando empezamos a escribir, todos sabemos lo que es una sangría y muchas veces se piensa que la sangría es apretando el teclado del tab bueno, el botón del tab en el teclado, pero es erróneo. Lo que tenemos que hacer es contar 5 espacios. Entonces lo que hacemos es 1, 2, 3, 4, 5 y ya bien podemos empezar a escribir. Ok, estamos en el taller. ¿Qué otro requisito? La fuente. APA tiene diferentes ediciones. Estas ediciones sirven para generar algunos cambios dentro de los requisitos de las citas, algunos cambios o otros documentos que no se habían contemplado, por ejemplo, en otras ediciones. Y ahorita estamos haciendo como el contraste o el cambio de la edición sexta a la séptima. Entonces, en la sexta solo se podía utilizar la letra New Times y en la séptima se agregaron como 4 fuentes más que ahorita, bueno, ahorita se los voy a regresar a la presentación y se los voy a explicar. Pero pueden ver que aquí, por defecto, Word siempre nos pone esta letra. Entonces, tenemos que seleccionarlo y buscar cualquiera de las que ahora ya podemos utilizar, que ahí viene en el manual. ¿Cuál también es otro requisito? Que utilicemos el texto justificado. Pero bueno, para esto vamos a irnos a otro ejemplo también que les quiero mostrar, que es hacerlo en, bueno, ok. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Para no irme hasta esto. Bueno, si alguien levantó la mano, dime. Una consulta, es que yo me metí en el curso ya se me olvidó hasta el nombre, de un curso que hubo hace poco de esto. Bueno, en la última clase se vio un poco de APA y Ajá. decía que en la última se utilizaba justificado hacia la izquierda. No sé si es el mismo que estamos usando en este, que es Em, justificado. ok, no entiendo muy bien cómo justificado a la izquierda, porque el justificado se supone que es el tipo de letra que abarca como todo el documento, entonces no tiene como hacia la izquierda o hacia la derecha, digamos, es como que abarque Eh, todo. Exactamente, pero ella nos había dicho que, bueno, que aunque se vea feo, que el de que decía APA 7, o bueno, ella dijo APA, era el de la izquierda, que tenía que ir bueno, cada párrafo hacia la izquierda, no justificado. No sé si. Ok. Para el APA 6 sí es justificado, los márgenes justificados, así que se vean bonitos todos aquí en conjunto. Para APA 7 es a la izquierda. Este lado se ve recto y a la derecha se ve así como deschuncherequeado. Exactamente, eso fue Eso es. En el 6 es recto, parejo los dos justificados y en el séptimo es parejo aquí y aquí a la derecha ya puede ir como Ok. sin estar acomodado. Bueno, en eso yo no me la sabía. Como les dije, todavía estamos en este contraste como del 6 al 7, entonces hay cosas que ni terminé de aprender del 6 y ya vamos con el 7. Entonces, es bastante importante como que estén al tanto de esto y siempre pregúntenle al profe o a la profe
como en qué edición tal vez lo vaya a revisar, porque algunos profes prefieren la 6, que es como a lo que están más acostumbrados, y otros ya están haciendo el cambio. Ahí hay alguien más con la mano levantada. Yo iba a preguntar eso mismo, de que si, como que si a uno le dicen, no, utilice el 6 o el 7, como, digamos, es como decisión propia del profesor. Sí, vos puedes preguntarle cómo va a calificarme. Casi siempre en las cartografías, en el plan del curso, viene al final o en alguna parte, tiene que decir como los trabajos se van a revisar o tienen que cumplir con normas APA, sexta edición o séptima edición. Si no lo dijese, ustedes pueden preguntar. Ah, ok, porque eso de la séptima, de que todo va como desordenado y no, Sí, no eso me sí es gustó. complicado. ¿Alguien más? Ok, seguimos. Lo que les iba a decir es que les iba a hacer un ejemplo de hacer estos mismos requisitos o cumplir estos mismos requisitos, pero utilizando documentos de Google, ya que, bueno, muchos de ustedes o casi siempre los trabajos se hacen acá en esta plataforma, porque en esta plataforma ustedes pueden compartir los documentos y todos pueden editar y demás, entonces es más cómodo para trabajar en equipo. Y les voy a enseñar un poco cómo hacer acá también. Lo primero eran los márgenes. Entonces, los márgenes acá en documentos de Google, sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, todo todo bien. bien. Ok, porque no quería que me pasara igual que ahora. Ok, primero, los márgenes. Estos se hacen distinto que en Word porque estos se hacen de una vez acá. Pueden ver que acá en esta línea hay como unos numeritos y estos numeritos serían los márgenes. Pueden ver que este texto que está acá está como desordenadillo, entonces esto significa que los márgenes están como corridos. Vamos a colocarnos como en la partecita que es gris. ¿Y cuál era el número? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuánto tenía que ser esto? 2,5. 2.5. Ajá, ok, entonces vamos a ponernos acá 2.5 y acá 2.5. Bueno, esto está como en 17, entonces buscamos el 14,5. No, perdón. Es 18, entonces es 15,5. Y bueno, como pueden ver, esta letra, de nuevo, no está conforme a la edición 7. Entonces podemos seleccionarla, podemos buscar alguna otra fuente como Arial, que también ya nos la permite utilizar en tamaño 11. El justificado en la edición sexta sería así. Pero ahora, como ustedes dicen, sería así. No, al revés, Sí, la que, en donde a se ve la el rarito a la izquierda. derecha. Ahí. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ok. Bueno, entonces este es como, por eso es importante que tal vez le pregunten al profe cómo lo va a calificar para que ustedes luego no cometan como este errorcillo. También algo muy importante es el espaciado, que en el 6 también era, en el 6 era 1.5 y ahora en el 7 es 2. Y acá en los documentos de Google pueden encontrar el espaciado por acá. Está en 1.5 y ahora está en doble. E igual, nuevamente, la sangría serían 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este párrafo cumple con APA 7. Para que cumpla con APA 6, sería justificado así y 1.5. ¿Alguna duda? No sé si ya lo dijiste, pero la sangría, ¿cuánto espacio tiene que tener? O sea, ¿cuánto tiene que 5. medir? 5. Ok, gracias. Ok, ahora volvemos a la presentación. Y como les decía, sí,
Melanie, dime. Lo de el espaciado, perdón, la sangría que son 5 espacios, es solo para APA 7. No, para cualquiera de las dos. Ok, Siempre es... gracias. Ujú. Ok, como les decía, con APA, en este momento, este formato APA nos permite todas estas fuentes que ven por acá. La New Roman, la Calibri, la Arial, esta Lucida Sams y Georgia. Entonces pueden utilizar cualquiera de estas que ustedes quieran para en el documento. Sí es muy importante que sea como el tamaño que dice acá. Y también por este otro cuadrito que tenemos acá, esto nos sirve propiamente a lo que vas a explicar ahorita, Guille, que van a hacer, cómo vamos a citar, pero básicamente estas son como las formas, dime, José. No, no, es sobre el estilo de la letra. Sé que igual APA busca que sean letras formales, pero igual hay como alguna preferencia en tipo de letra para un proyecto formal o algo así. Casi siempre, y como desde que existe APA, se ha usado la New Roman 12. Entonces, casi que siempre es la que, casi que siempre o siempre es la que se usa. Entonces, básicamente esa es como su decisión, pero normalmente, así como de forma estándar, se usa esa. Ahora sí, como les decía, este cuadrito nos sirve para identificar o para describir en nuestro texto algunas palabras. Eso también nos sirve para las referencias. Por ejemplo, edición sería ed, párrafo es par, sin fecha es sf y otros es et al. Este y otros se usa más como cuando son varios autores. La página es P y un punto. Este de página se usa casi que súper seguido. Página sería doble P. Volumen es vol punto. Este se usa más que todo cuando son como revistas o artículos de revista. Y por último sería capítulo, que es cap. Y bueno, hasta aquí hay alguna duda. No hay más dudas como del formato de cómo debe ser el texto. ¿Todo bien? Ok, si todo está bien, ahora vamos a pasar con Guille, que les va a explicar cómo vamos a empezar cuando ya estamos en el texto a hacer las citas. Antes de que Guille continúe, nada más quiero hacer un comentario que de hecho Romy nos apoyó ahí en el chat. Muchas veces cuando los profes les dejan trabajos, ellos les van a especificar en las instrucciones del trabajo, les van a decir, bueno, los márgenes van a ser de 2.5 a cada lado y quiero que la letra sea Times New Roman 12 y que el espaciado sea de 1.5. Entonces, tal vez esto no cumple con todo lo de APA que acabamos de ver, pero son las instrucciones del profe, es lo que el profe les está diciendo. Entonces, háganlo de esa manera porque el profe se los está pidiendo. Si el profe no les pide ningún formato en específico, entonces ya aplican este de APA. Muchas gracias, sí. Eso pasa en la mayoría de los casos, según de mi experiencia en la carrera. Y bueno, yo les voy a explicar, después de que el compañero Steven les haya explicado un poco sobre el formato de que tiene que tener el trabajo, les voy a explicar uno de los aspectos más importantes y más usados de APA, que sería las citas textuales dentro del trabajo. Siguiente. En esta parte sí voy a hacer mucha referencia al manual, entonces por favor ténganlo ahí a mano para que puedan ver los ejemplos que les menciono. Entonces vamos a empezar con la cita más sencilla y más común, que sería la cita basada en un solo autor. Cuando nosotros vayamos a citar un autor, lo primero que tenemos que hacer es validar la cita. Entonces la primera cita que hagamos, debemos colocar el nombre y el apellido para así presentar el autor. También se podría agregar su profesión y también se aconseja poner al lado el título del libro, artículo o noticia. Entonces, yéndonos a la página 3 del manual, vemos el ejemplo que dice, según Alejandro García,
1994, entre paréntesis, que sería el año en que el libro fue publicado, en su libro La crisis argentina, y ahí pone la cita, al final de la cita, abre paréntesis, P.21, que eso hace referencia a la página en la que se sacó la cita. Aquí es importante mencionar que el título del libro se pone en tipo de letra cursiva. Y bueno, lo que les mencionaba de que la profesión del autor se puede mencionar sería que se diga así, según el sociólogo Alejandro García. Y bueno, esto sería para validar el autor. Esto solamente se hace la primera vez que lo introducimos y ya ahí se hace de la manera convencional, se podría decir. Aquí viene una tablita con algunos conectores para poder introducir al autor. Entonces, aquí pueden ver en el ejemplo que sí tienen en la presentación, que creo que dice Kaku afirma. Entonces, ahí pueden usar algunos de los conectores para, pues, decir para seguir con la cita. Entonces, ese sería el caso para empezar con la validación del autor. Ya después de esto, como mencionábamos, no es necesario seguir haciéndolo. Entonces, se pasaría al segundo ejemplo de la página 3, que está al final, que sería, bueno, la persona va escribiendo su parte, que sí, que no es una cita, que sería: el principal propósito del hombre es mantener su existencia, abre comillas para introducir la cita, y después de que termina la cita, abre paréntesis otra vez y pone el apellido del autor, el año en el que fue publicado la obra y el número de página. Entonces, esto ya es después de haberlo validado. Entonces, bueno, ya podemos, si no hay consultas sobre esta. Adelante, Carla. Sí, básicamente resumiendo lo que dice Guille, para que les quede claro, si ustedes van a citar más de una vez a un autor, digamos que ustedes encontraron un libro buenísimo y que todas las citas les funcionan. Entonces, la primera vez ustedes dicen, según el autor o el sociólogo, historiador, según el administrador público Guillermo Cantillano, y ponen la cita. Pero digamos que ustedes van a volver a citar a Guille en el mismo libro, entonces ya no dicen otra vez, porque tendrían que estar diciendo, según Guillermo Cantillano, sino que la primera vez dicen, según Guillermo Cantillano, y para la segunda, tercera, cuarta, quinta, ya lo ponen todo entre paréntesis al final, para que sea más fácil y no sea tan repetitivo. Así es. Entonces, bueno, eso sería con las citas que tienen menos de 40 palabras. Cuando una cita tiene más de 40 palabras, se hace de manera diferente. Entonces, lo que se tiene que hacer es que se tiene que colocar fuera del texto, sin comillas, que recordemos que en el anterior poníamos comillas entre la cita, y se le tiene que agregar una sangría de 5 espacios. Ahí, pues, compañero Steven les enseñó de cómo ponerle una sangría al texto. Entonces, la parte que ustedes van a citar, la tienen que poner, por así decirlo, en un párrafo por aparte y ponerle una sangría de 5 espacios. Entonces, vemos en el ejemplo que llevamos por la página 4, que dice: así podemos leer en la novela de Gallardo, 2009. Entonces pone ahí la cita de 40 palabras y al final le pone el número de página de donde fue extraída. Entonces sí, es muy importante contar, pues, más o menos la cantidad de palabras que uno va a sacar. Entonces pueden seleccionar el texto que quieren citar y ponerlo en un Word para ver cuántas palabras es. Vi que José Guido levantó la mano, no sé si tiene alguna consulta. No, le respondí exactamente, justamente después de que la presentaste. Ok, excelente. Entonces, sí, no sé si podemos seguir con las citas parafraseadas. Esto es un poco más complicado, al menos a mí personalmente es la que más se me complica. Pero bueno, para parafrasear significa que tomamos un texto y lo escribimos, y en vez de escribirlo tal como se encuentra en el redactado, lo que hacemos es que lo escribimos en nuestras propias palabras. Entonces, básicamente, tomamos
como un texto y agarramos su idea principal y lo escribimos, pero en nuestras palabras, que pasa mucho, y esto pues hay que citarlo, porque se llama parafraseo. Entonces, aquí, esto se dividiría en dos categorías, que serían los de menos de 40 palabras y los de más de 40 palabras. Entonces, yéndonos otra vez al manual, en la página 4. Sí, José, adelante. Una consulta, y por ejemplo, si uno quiere parafrasear o sacar alguna cita de libros que no se sabe exactamente quién es el autor, como la Biblia o cosas así. Sí, esto ya lo veremos más adelante cuando hay libros cuyo autor es anónimo o que no tienen autor. Y también cuando hay varios autores, porque eso pasa mucho con los textos académicos, entonces eso ya lo veremos más adelante. Entonces, bueno, para citas parafraseadas de menos de 40 palabras, vemos en ejemplo de la página 4 al final, que la cita original reza: la noción de la locura forma parte integral de la razón, dado que no existe civilización sin locura. Entonces, bueno, yo leí eso, me gustó mucho, lo quiero agregar a mi trabajo, pero no lo quiero poner exactamente como está. Entonces, lo parafraseo y lo terminaría parafraseando así: definir la locura es un tema complejo. La idea de la locura también se encuentra dentro de la razón. Todas las civilizaciones tienen locura. Básicamente lo mismo, pero más barato, por así decirlo. Para parafrasearlo, como son menos de 40 palabras, lo que tengo que hacer es poner punto, abrir paréntesis, apellido del autor, año en el que fue publicado y el número de página. ¿Sí se me está escuchando bien? Sí, súper Yo bien. sí lo escucho bien. Carla. Quiero hacer aquí como un punto para entender bien la cita parafraseada, porque si ustedes no citan bien el parafraseo, se los van a tomar como plagio. Ya al final de la presentación les vamos a hablar del plagio y todo esto. ¿Cómo se construye un párrafo de un trabajo? No está Abigail, lástima. ¿Hay alguien que haya salido del bachillerato internacional? No, que vi que habían varios. A mí esto me lo enseñaron en el BEI. Es un tip para hacer párrafos. Y que con este tip se va a entender muchísimo mejor cómo parafrasear. Entonces, para construir un párrafo se compone de 4 partes. Una frase inicial, que es una afirmación. Entonces, veámoslo en el ejemplo que está aquí. En ese momento, si algo le sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro. Entonces dice que lo que le pasa a un electrón se le pasa al otro. Esto lo está afirmando. ¿Ok? Luego viene la cita. Entonces ustedes ponen la afirmación, ponen un punto, y luego ponen la cita que compruebe o que reafirme lo que ustedes acaban de decir. Entonces, afirmación, punto, la cita. Al final de la cita ponen que es de Caco, de 2009. Ponen otro punto después ahí de ese párrafo. Entonces tenemos afirmación y cita, punto. Luego sigue la explicación del párrafo. Entonces ustedes amplían que por qué las ondas de un electrón se transmiten a la otra, y esto es porque taca, y eso lo descubrió yo no sé quién carajos, y funciona así, así, así. Dan toda una explicación. Entonces, de nuevo, afirmación, cita, explicación. Después de la explicación ponen una mini conclusión, que sea como, no sé, es por esto que los electrones pueden funcionar de esta manera, o que es por la transmisión de las ondas que los electrones son capaces de hacer esto otro. Ponen una conclusión chiquitica. Entonces, ¿cómo se estructuran los párrafos? Tanto para parafraseo, pero para cualquier otra cita: afirmación, cita, explicación, mini conclusión. Y así las de parafraseo se les facilitan y no los van a acusar de plagio. Ajá. Bueno, muy importante eso. Las citas y los parafraseos nos deben servir para apoyar lo que nosotros estamos diciendo, porque tenemos que darle como cierto peso a nuestras afirmaciones. Entonces, bueno, si todo queda claro con el parafraseo de menos de 40 palabras,
pasaríamos al de más de 40 palabras, que sería muy parecido al normal. Tenemos que poner el texto parafraseado en sangría y después ponerle al final el número de página. Entonces, ya pasamos al siguiente de citar un texto que ya está siendo citado. Entonces, cuando en un texto se cita un tema que de igual forma queremos citar, debemos pensar en dos opciones: buscar la fuente original y citarlo directamente de ella, que sería lo más fácil y lo más recomendable, o se debe parafrasear la cita y escribir cómo se cita y agregamos al autor dónde se tomó la cita y el año. Entonces, bueno, digamos que yo estoy leyendo un libro para hacer un trabajo y dentro de ese libro el autor cita a otra obra. Entonces, yo quiero, pues me gustó mucho esa cita, me sirve mucho para el trabajo, yo quiero agregarla, pero pues no encuentro por alguna razón la obra original. Entonces, bueno, en este caso, para pues ya poder agregarla, lo que sería es irnos al ejemplo de la página 5, ¿sí? Que sería el ejemplo de cuando se estaba liando el autor, que es que esto es muy importante, cuando se tenía que hacer por primera vez, que sería, según Luis Alberto Monge, citado en Oscar Arias, Neutralidad Perpetua, 2010, y pone la cita entre comillas. Aquí, pues, lo que pasó es que Oscar Arias hizo, pues, yo creo que fue un blog, ajá, y pues dentro de ese texto citó a Luis Alberto Monge, entonces nosotros, pues, queríamos la cita de Luis Alberto Monge. Aquí ven, en el ejemplo de la página 5, que no se puso página, sino se puso par, que sería referencia a párrafo. Cuando estamos en una página web, en un blog, en una noticia digital, no existen números de página. Entonces se debe colocar la abreviatura PAR, que significa párrafo, y el número del párrafo. Esto pues pasa mucho porque ya se usan mucho los pues, blogs y medios digitales, entonces se tiene que hacer de esta manera. Entonces, el ejemplo con la referencia final sería cuando ya lo estamos haciendo por segunda vez. Estamos sacando otra cita de Luis Alberto Monge del texto de Oscar Arias. Entonces, sería muy parecido al normal, nada más que sería poner el nombre bueno, perdón, el apellido de la persona citada, el año de su obra, citado en Arias, que sería donde lo sacamos, 2010, y el párrafo en este caso. Ajá. Aquí, para ahondar un poquito más, este texto, como dijo Guille, es de Oscar Arias, que tiene un blog. Oscar Arias tiene un blog, efectivamente, de internet, ustedes lo pueden buscar. Resulta que aquí Oscar Arias citó un discurso que dio Luis Alberto Monge en 1986. Entonces, no es un texto como tal. Nosotros no vamos a poder encontrar en ningún otro lado como no sé, como algún escrito de lo que dijo Luis Alberto Monge, porque lo dijo en una conferencia de prensa, por así decirlo. Entonces, Oscar Arias lo citó. Entonces, ¿qué ponemos? El apellido de Monge, que es el que estamos citando, lo dijo en 1986 y esto lo escribió Oscar Arias en el 2010 en su blog. Así es. Y sí, esto la verdad, yo personalmente no me ha pasado como la situación de que tenga que recurrir a este tipo de cita, pero podría pasar, entonces hay que tomarlo en cuenta. Kevin, tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Sí, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, en este caso, como decían, era como una conferencia que dio, pero en caso, por ejemplo, que sea una cita que se tomó de otro libro, habría que buscar el libro en el cual se sacó, por ejemplo. Sería lo más recomendable. Más que todo, pues ahora se puede buscar mucha información por medio de Internet o Google Academics. Casi siempre si usted va a buscar un libro, algo se puede encontrar, pero puede ser el caso que no. Entonces, se tendría que recurrir a este tipo de cita.
Un comentario rápido. Si ese mismo libro lo está citando, en las mismas referencias debería venir el libro. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Sí, digamos, aquí vemos en el ejemplo de que se está validando el autor, que viene el título del libro, o digo, del discurso este de Luis Alberto Monge de neutralidad perpetua. No, esta es la de Oscar Arias. Bueno, ignoren ese comentario final. Entonces, sí, ya podemos pasar a la siguiente. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado de los casos en los que solamente hay un autor involucrado, pero también se dan muchos los casos en los que hay dos autores o inclusive más de tres, o también más adelante veremos de autores corporativos, que es la que más usamos en la carrera por temas de ministerios, de instituciones del gobierno y así. Entonces, cuando es dos autores, cuando estamos hablando de dos autores, es mucho más sencillo. Yéndonos a la página 6 del manual, vemos que la cita validando, que sería la primera que hacemos, pone Chacón y Pérez, que serían los dos autores, y el año en el que se publicó. También se puede poner, poniendo su nombre completo, Martín Chacón y Juan Pérez, 2015. Se tiene que colocar en orden alfabético. Y bueno, aquí también viene el ejemplo de cuando ya se está citando por una segunda vez. Cuando hay más de 3 autores en la versión de APA, en la sexta edición, se tiene que colocar los apellidos de los 3 autores, de los 4 autores, de los 5 autores, hasta los 6 autores. Si ya son 7 autores, lo que se tiene que poner es los 6 y se pone et al, que sería como mencionaba anteriormente, y los demás. En la versión vigente de APA, la séptima, lo único que se tiene que hacer es citar al primero y después poner et al y el año en el que fue publicado. Entonces pueden verlo aquí en la cita validando, que era González y los demás autores. Entonces nada más se pone González et al, no se menciona a los demás. Y bueno, esto sería la versión de la séptima edición. En la sexta, como les mencionaba, se ponían casi que todos los nombres. Y podemos pasar al de autor corporativo. Como mencionaba, esto es la que más se usa en la carrera. Entonces, cuando se está validando, se tiene que poner el nombre completo de la institución, de la empresa o de la corporación, que en este caso sería International Business Machines, y se pone estos, se abren llaves, creo que se llaman estos tipos de paréntesis, y se pone la abreviación de la empresa o de la institución, y se abren paréntesis, y dentro de eso se ponen la fecha en la que fue publicado. Ya después, cuando se está haciendo las citas, después de haberlas validado, se pone nada más las iniciales, IBM. Y no sé si con eso queda claro. No sé si podemos pasar al anterior, de anónimo. Entonces, cuando un autor es anónimo, en lugar del apellido se tiene que colocar la palabra anónimo, y se toma en cuenta todas las reglas anteriores de poner la fecha y el número de página. Cabe destacar que nosotros solamente vamos a poner un autor como anónimo cuando el texto lo indique así. Si no viene el autor en ninguna parte, no es que sea anónimo, sino que ya veremos más adelante lo que tiene que hacer, pero el texto tiene que mencionar que es un autor anónimo. Entonces, ya podemos pasar a lo que pasa cuando no tenemos la información completa para realizar una cita. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos un autor? ¿Qué pasa si no tenemos un año de publicación? Si no tenemos un número de página. Entonces, cuando no tenemos un autor y se trata de un periódico, una revista web, un blog, algo que nosotros sacamos de internet, lo que se hace es que se pone el título del texto. Entonces, esto seguimos en la página 6 del manual, al puro final, se pone el título del texto, el año de publicación, y en este caso el párrafo, el número de párrafo de dónde lo sacamos.
cuando estamos hablando de un libro con editorial, tenemos que colocar el nombre de la editorial. En este caso viene Salamanca, aunque bueno, podría ser Santillana o cualquier otra editorial que haya publicado ese libro. ¿Y qué pasa cuando es un libro sin autor o editorial? No tiene ninguna de las dos. Entonces tenemos que colocar el nombre del libro. Aquí pues ya entra un poco más como pues de tomar en cuenta la veracidad de las fuentes de uno. Es muy difícil que uno vaya a citar un artículo que no tenga pues ni autor, ni sepa de dónde haya salido. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso, pero bueno, se puede dar el caso en el que se ocupe pues citarlo. APA intenta considerar la mayor cantidad de escenarios posibles, entonces sí. Pasamos a qué pasa si no tiene año, que esto sí es muy común, especialmente en el internet, que sería colocar S.F, que hace referencia a sin fecha. Entonces aquí vemos el ejemplo de Lobo, sin fecha, página 45. ¿Y qué pasa cuando no tiene número de página? Recordemos que esto, que cuando es un blog se pone el número de párrafo. Si simplemente es un libro y no tiene número de página, lo que se coloca es S.P, que sería sin página. Adelante, José. Una consulta de los sin año. Esa es como la forma abreviada cuando ya se está citando más de una vez, pero en la primera citación, ¿cómo se pondría? Se pondría... Yo tengo entendido que en las primeras citaciones igual se sigue usando la versión abreviada. Entonces, sí, no, en ningún momento vamos a poner, digamos, como P punto, no vamos a poner página, siempre vamos a usar la versión abreviada. No sé si te queda claro eso. Perdón que me meta. Yo creo que él se refería a cuando uno cita por primera vez al autor. Exactamente. O sea, el nombre Ajá, el digamos, nombre completo. sería Sí. lo mismo, solo que entre los paréntesis, en donde uno pone el año, pone el S.F. Ujú. Sí, no sé si con eso se resolvió la duda. No. Ok. Sí, porque en todo caso no afectaría. Bueno, es como estar diciendo que, por ejemplo, yo vi que, bueno, estamos viendo que se pone el nombre completo del autor y el año que se emitió la cita o el libro. Sí, es que en estos ejemplos de la página 6 al puro final vienen como la versión después de haberlo validado. Entonces, ajá. No sé si ya podríamos pasar. Listo. Sigo yo. Dudas, consultas, antes de pasar a lo siguiente. Así como dudas de cuando vamos a citar y vamos a poner la frase dentro de nuestro documento trabajo. Hablen ahora, callen para siempre. Silencio positivo, entonces. Ahora sí, vamos a pasar ya a la última parte del taller y una de las más importantes, porque yo les voy a contar una anécdota. Yo tengo muchas anécdotas. No sé si sabía, yo creo que ya lo he comentado varias veces, pero Carlita llevó humanidades con Teresa Fallas. Que sí. Y de hecho, ese coso de neutralidad perpetua que estábamos viendo para citar una cita dentro de un texto, valga la redundancia, ese texto de neutralidad perpetua yo lo vi con Teresa Fallas. Bueno, la cosa es que una vez tuvimos que presentar un trabajo, había que hacer parte escrita y exposición. Entonces, cuando usted iba a exponer, usted le daba el trabajo a la profe. Y entonces, pues yo le dije el trabajito a Teresa. Hola, profe, vea qué lindo nos quedó. Yo les juro que Teresa lo que hizo fue, esta la portada. Teresa lo vio así y le hizo así de una vez. Lo tenía aquí y le dio vuelta de una vez para ver las referencias. Fue lo primero, ella no vio las citas, ella no vio el formato del trabajo, lo único que hizo fue así, darle vuelta. Y lo primero que vio fue las referencias.
y se quedó viendo primero a ver a quiénes habíamos utilizado dentro del trabajo y si lo habíamos hecho bien. Así que las referencias y la bibliografía son uno de los puntos más importantes. Creo yo, no me acuerdo, creo que no nos hizo muchas correcciones sobre APA porque yo ya sabía usar APA cuando entré a la U y yo era la que revisé el APA de ese trabajo, ¿verdad? Porque ya una sabe, ya sabe cómo son algunos profes. Entonces yo creo que todo bien, pero no fue solo con mi grupo. Con cada grupo ella veía el trabajo y de una vez le daba vuelta para ver las referencias. Entonces, empecemos por lo básico. Referencia y bibliografía no son lo mismo. Referencias bibliográficas, esa caramba no existe. Ustedes no pueden poner al final referencias bibliográficas porque eso no existe. Referencias y bibliografía. Anótenlo por ahí. Referencias es cuando ustedes utilizaron una cita dentro del trabajo. Ustedes citaron a Oscar Arias, es referencia. ¿Ok? Bibliografía es cuando ustedes utilizaron información, ustedes buscaron esa información, pero no la citaron como tal del trabajo. A mí me enseñaron en el bachillerato internacional que Wikipedia, a pesar de estar tan satanizada, es una excelente herramienta para que uno se dé una idea de lo que es un tema. Ustedes quieren saber de la guerra del 48, ustedes entran a Wikipedia y es una buena referencia para que ustedes sepan qué fue lo que pasó. Nunca lo citen, ¿verdad? Nunca pongan en referencias a Wikipedia, nunca, que los van a guindar del techo. Teresa Falla los guindaría del techo. Y pongan mejor en bibliografía. Bibliografía es entonces que ustedes lo leyeron, se informaron del tema con eso, pero en ningún momento aparece como tal en el trabajo. Y esto, ¿saben dónde lo aprendí? Con Teresa Falla. Muchas gracias, profe. Yo de verdad amé su curso. Pues si algún día me ve, a mí me encantó su curso. Bueno, ahora sí. Entonces, referencia y bibliografía son diferentes y no existen las referencias bibliográficas. Pasamos. Por aquello, vamos por la página número 7 del documento. Entonces, ¿cuál es el formato general para hacer las referencias o la bibliografía? Depende se me fue la palabra, de la generación. Depende si es APA 6 o APA 7. Si es APA 6, van justificadas igual como Steven nos enseñó. Si es APA 7, va aquí el lado izquierdo bien y el derecho disparejo. ¿Okay? El espaciado igual, 1.5 para APA 6 y 2.0 o doble para APA 7. Y ahora hay que usar sangría francesa. La sangría francesa es un tipo de sangría. Antes Steven les dijo que la sangría hay que hacer el tab 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. La sangría francesa se hace diferente. En Word se hace aquí con este chonchito, con este cuadrito chiquitico que apenas ni se ve. Ustedes le dan clic ahí y aquí dice sangría espaciado y ustedes se van a donde dice especial y le dan clic a sangría francesa. Yo les recomiendo hacer todas las referencias y luego agarrar, seleccionar el texto y darle clic a sangría francesa y se va a acomodar. ¿Cómo es la sangría francesa? Eso es para que quede aquí el apellido y todo lo demás se vaya escribiendo de este lado. Entonces queda el apellido solo y todo lo demás que va por debajo se escribe aquí. Queda el apellido aquí y todo lo demás aquí. Eso es la sangría francesa. Las referencias o bibliografía tienen que estar acomodadas en orden alfabético por apellido. O sea, que si yo soy Lobo y Guille es Cantillano, primero tiene que ir la referencia de Guille, Cantillano, y luego tiene que ir la mía, Lobo. Pasamos. Les voy a escribir aquí en el chat. ¿Cómo se llama? Lo básico de las referencias se utiliza todo el tiempo. Hay cosas que cambian, pero lo que cambia es mínimo. Pero el formato básico es el siguiente. Apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre
entre paréntesis el año, punto, y el nombre del libro, revista, lo que sea, en cursiva. Esto es lo más básico. Se los acabo de poner ahí. Escríbanlo. Yo lo tengo escrito aquí arriba. Ahí arriba. Apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año entre paréntesis y luego el nombre en cursiva. Dime, José. Una consulta, ¿la cursiva la llaman cursiva o llaman cursiva esto de poner la letra como de lado? Eso es, la de poner de lado. Ah, Es esa. Cursiva es esa, que va así como chueca. Es esa. Ahí me agarró calor. Ahora sí, las referencias. Entonces recuerden, apellido, coma, inicial del nombre, punto, año entre paréntesis, punto, nombre en cursiva, así, cursiva. Con eso en mente, vamos a dar tipos de referencia. Libro con autor. La más sencilla del mundo. Empezamos. Veamos el ejemplo que tengo acá en la página 7. Márquez, coma, G, punto, de Gabriel García Márquez, no es Márquez, es García, perdón. García, coma, G, punto. Igual que aquí como viene en la presentación. Cric, coma, F, punto. El apellido y la inicial. Simple y sencillo. Entre paréntesis el año, 1994. Simple y sencillo. Punto. La búsqueda científica del alma. Así es como se llama el libro, la búsqueda científica del alma. Y lo ponemos en cursiva. Ve que ahí se ve que está como diferente. Ahora, en la 6ª edición hay que poner el lugar donde fue escrito el libro. Normalmente los libros ya traen eso. Entonces ponemos, después del nombre, punto, Madrid, España. El libro fue producido en Madrid, España. Ponemos un punto y luego ponemos la editorial. En este caso, la editorial se llama Debate. Eso es para la 6ª edición. ¿Ok? Apellido, coma, la inicial, punto, año entre paréntesis, punto, nombre en cursiva, punto, el lugar donde fue producido, punto, la editorial. En la 7ª edición, eliminamos el lugar donde fue producido y la editorial. Se quita el todo. Llegaríamos hasta el nombre en cursiva. Hasta ahí llegaría en la 7ª edición. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí que sí. me perdí. Una consulta. Y Dime. por ejemplo, si no trae autor y el autor es una editorial. Ahorita vamos a ver eso. Solo se puede hacer de la forma que dijo Carla para hacer la cita parafraseada. Ok, eso no es solo para la cita parafraseada, puede ser para todos los párrafos. Ustedes lo pueden hacer de la forma en la que ustedes quieran. Yo recomiendo esta forma de redactar párrafos porque primero les facilita un montón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, normalmente en los trabajos hay que hacer conclusiones. Entonces, si cada párrafo tiene una mini conclusión, ustedes se pueden basar en eso para hacer las conclusiones grandes. Y luego el trabajo lleva un mayor orden. Lleva la afirmación, la cita y la explicación. Todos los párrafos van construidos de la misma manera. Entonces, tiene un orden mayor. No es obligatorio. Yo me acostumbré desde que estaba en el cole, pero no es obligatorio. Pero sí les doy el tip de que me ha servido muchísimo a la hora de hacer trabajo. Pues no es obligatorio. Ok. Ahora, un libro con editor. ¿Qué es un libro con editor? Que es la persona que acomoda todas las partes. Por ejemplo, García Márquez, cuando escribió 100 años de soledad, que por cierto, si no lo han leído, leanlo. Esta es la segunda vez que lo recomiendo. Él no tenía suficiente plata para mandárselo a su editor y que se publicara. Entonces lo mandó en 2 partes. Y resulta que se equivocó y mandó la segunda en vez de la primera. Entonces, ¿qué hizo el editor? Acomodar todo, juntó las partes, lo acomodó, las páginas, taca, taca. Eso es un libro con editor. Entonces, se pone igual.
El apellido, coma, la inicial del nombre, punto. Pero entre paréntesis cuadrados ponemos E, que significa editor. Entonces ponemos el apellido y la inicial del editor. Apellido, coma, inicial del nombre, punto. Entre paréntesis cuadrados, E, que significa editor. Y todo lo demás lo ponemos normal. Punto, el año entre paréntesis, el nombre del libro en cursiva, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que en la versión electrónica. Si tenemos un libro digital, que lo sacamos de una base de datos como del CIDI, o lo sacamos de Google, los libros de Google, si tenemos uno de esos, es lo mismo. El apellido, coma, la inicial, punto, el año entre paréntesis, punto, el nombre del libro en cursiva. Si es sexta edición, ponemos el lugar, punto, la editorial, punto. Y hay que poner recuperado de y el enlace de donde ustedes encontraron el libro. Entonces, si lo encontraron en Google Books, entonces tienen que poner el link www.googlebooks. No sé qué, no sé cuánto. Eso para la sexta. Para la séptima, igual, apellido, coma, la inicial del nombre, punto, bla, 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 bla. Después del nombre del libro, ya no hay que poner ni el lugar, ni la editorial, ni recuperado de. Se pone el link de una vez. Ponemos todo, ponemos el nombre del libro en cursiva, 100 años de soledad, punto, y de una vez le pegamos el enlace www.googlebooks.com. ¿Ya claro? ¿Sí? Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, acá en la presentación no está, pero en la página 7 del manual tenemos el capítulo de un libro. Esto pasa cuando los libros, cada capítulo está escrito por una persona diferente. Pasa mucho con los libros que son académicos, cada capítulo lo escribe alguien. Entonces ponemos el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año entre paréntesis, de la persona que escribió ese capítulo. Y antes de poner el nombre del libro, ponemos el capítulo y cómo se llama. Entonces ponemos capítulo 1, el suicidio de las naciones. Punto, y ahora sí, el nombre del libro. El capítulo también va en cursiva. Entonces, capítulo y nombre del libro en cursiva. Y todo lo demás seguimos normal. Y en este caso, hay que poner de qué página a qué página va el capítulo. Entonces, nada más al final agregamos pp, que significa páginas. pp, punto. Y ponemos que va de la 17 a la 54. El capítulo 1 va de la página 17 a la 54. Y listo. Todo lo demás normal. Estoy cansada de hablar. Ahora sí. Ya Guille nos explicó cómo citar varios autores. Ahora, ¿cómo referenciamos varios autores? Entonces, sexta edición. Primero, sexta edición. De 2 a 7 autores, los enlistamos todos seguidos. Entonces, si son 7 autores, los ponemos todos seguidos. ¿Y cómo los vamos a poner? Les voy a poner el ejemplo en el chat. Vamos a poner Cantillano, coma G, que es Guille. Ponemos punto, coma. No es punto y coma, no es un punto seguido por una coma. Entonces, Cantillano, coma G, punto, coma, luego coma K. Ahí se los puse en el chat. Es un punto y una coma, no punto y coma. Un punto seguido de una coma. Entonces, en la sexta edición, si hay 7 autores, los ponemos todos así, punto y coma, y ya para el último ponemos sí. Entonces, Cantillano, coma G, punto, coma, lo, coma, K, punto, coma, no sé. Y Porras.R, que sería Rome. Si hay más de 7 en la sexta edición, solo ponemos a los primeros 7 y luego ponemos et al. Si hay 20, solo ponemos 7 y luego ponemos et al. ¿Okay? Pero para la séptima edición, si el libro tiene 20 autores, hay que ponerlos a todos. Podría ser el ejemplo porque aquí vemos 41, pero qué pereza me va a dar Navidad.
Si tenemos 20 autores, hay que ponerlos a todos. A Guillermo, a Carla, a Roel, a Andrés, a Steven, hay que poner a los 19. Apellido.com, apellido.com. Ponemos a los primeros 19, ponemos 3 puntos suspensivos y luego ponemos al número 20. Si fueran 30, ponemos a los primeros 19, 3 puntos suspensivos y al último. Entonces ponemos 19, 3 puntos suspensivos y al último. O sea, estamos poniendo 20. Estamos dejando a 10 por fuera, que nunca vamos a saber quiénes son. En las referencias nunca se van a ver quiénes son esos 10 pobrecitos, pero de ahí. Los primeros 19, punto, punto, punto. Y luego el último. ¿Cómo sabemos quién es el último? De ahí no sé, el que se llame Zamora o algo así. ¿Queda claro? Ok, siguiente. Ya aquí nos vamos, pero volando, porque todo es lo mismo con cambios chiquiticos. Revista, lo mismo. Apellido, coma, la inicial, punto. El año entre paréntesis, punto. En el nombre de la revista, lo que va en cursiva es el nombre de la revista, no el título del artículo. La revista se compone por varios artículos. Entonces, veamos el ejemplo que tenemos acá en el manual, la página 8. Apellido, coma, inicial, punto, el año entre paréntesis. Populismo de izquierda, el caso de América Latina. Así se llama el artículo. El artículo no va en cursiva. Va en cursiva el nombre de la revista. La revista se llama Diálogos, Revista Electrónica de Historia de la Universidad de Costa Rica. El nombre de la revista es lo que va en cursiva. Y aquí a la revista hay que agregar el número de volumen, que también va en cursiva. Y luego las páginas. ¿Cómo sé yo cuál es el volumen y el número de volumen? La revista lo tiene que decir. Al político inicio, casi que en la portada tiene que decir. Ponen el volumen en cursiva y a la par ponen el número como tal. Y luego hay que poner las páginas. ¿Cómo ponemos las páginas? pp. Y que va de la página 79 a la 89. O sea que el artículo como tal, populismo de izquierda, el caso de América Latina, va de la 79 a la 89. Todo lo demás son otros artículos. Entonces, ¿qué es lo que cambia en esta? Que hay que agregar el volumen en cursiva y los números de página. Si en el libro revista está el segundo nombre del autor, se escribe en la referencia. No, porque ni siquiera escribimos el nombre. Escribimos el apellido, coma, la inicial del nombre. Ni siquiera vamos a saber que es Fernanda. Vamos a saber que es F. ¿Ok? Voy a tomar agüita. Un blog para citar a Oscar Arias. Igual el apellido, coma, la inicial, punto, la fecha entre paréntesis. Ponemos el título del, no sé, neutralidad perpetua, era el título del post, igual en cursiva. Y al final ponemos entre paréntesis cuadrados mensaje en un blog. Y luego, si es sexta edición, ponemos recuperado de y el enlace. O si es la séptima, nada más ponemos el enlace. Siguiente, por favor. Ok, páginas de internet. Un artículo web o una página web. Lo mismo. Alguien que diga cómo empezamos, por favor, para no tener que decirlo yo, para que ya saber yo que se lo aprendieron. ¿Alguien? Apellido y la primera sigla del nombre. ¿Y qué más? Apellido, Apellido. la fecha, nombre, año y nombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Qué es lo que cambia con el artículo web? El título del artículo es el que va en cursiva. El título del artículo. Y luego, si es sexta, ponemos recuperado de y en enlace. O si es séptima, solo ponemos el enlace. Una página de internet, una página web.
el apellido, coma, la inicial. Ya voy a dejar de decir eso. Ustedes ya saben qué es el apellido, coma, la inicial, punto, el año. ¿Qué se pone, qué se pone en cursiva de la página web? Ponemos el título y luego el nombre de la página es lo que va en cursiva. Veamos el ejemplo de la página 8 del manual. Tenemos Mujeres en la Ciencia, ¿por qué existe un día internacional? Así se llama el artículo. Y la página se llama Ayuda en Acción. Eso es lo que va en cursiva. Y luego ponemos recuperado de y el enlace o solamente el enlace. En el periódico, todo normal, lo que va en cursiva es el nombre del periódico. No el artículo, el nombre del periódico. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, ¿qué va en cursiva? La República. Ese fue el periódico que se sacó. El artículo es ¿qué proponen los diputados para superar el desempleo histórico? Pero lo que va en cursiva es el nombre del periódico. Next. Un informe, que era lo que hablábamos con Guille de un autor corporativo o un informe gubernamental, que lo utilizamos demasiado en la carrera. Va el nombre de la organización, por ejemplo, Ministerio de la Protección Social, no sé, Patronato Nacional de la Infancia. Esto es cuando, por ejemplo, ustedes están citando algo del sitio web del PANI y claramente no va a traer un autor. Entonces ustedes ponen Patronato Nacional de la Infancia. Punto, entre paréntesis el año, y ya el título de la publicación o lo que sea va en cursiva. Entonces, ¿qué es lo que cambia con los informes de autores corporativos o gubernamentales? Que en lugar de poner el autor, se pone el nombre completo del ente. Patronato Nacional de la Infancia. Tesis. ¿Cómo titular una tesis? A veces se utilizan mucho tesis. Yo recuerdo que en humanidades, para mi tesina, yo citaba otras tesis. A veces funcionan. Todo normal, lo de siempre. El título de la tesis va en cursiva y entre paréntesis hay que especificar cuál es el tipo de tesis. Si es de pregrado, una tesis de maestría o una tesis de doctorado. Y luego también hay que indicar el nombre de la institución. Entonces, en la página 9 tenemos un ejemplo. La tesis se llamaba Modelo Pedagógico para la Facultad de Estudios Virtuales. Entre paréntesis, tesis de doctorado. Y luego viene la universidad de no sé qué, no sé cuánto, porque no hablo francés. Pero ahí viene el nombre de la cosa. ¿Y cómo lo sacamos de internet? El enlace. APA 6, recuperado de, y el enlace. APA 7, solo el enlace. Next. Películas. ¿Alguien ha considerado llevar artística? Bueno, yo creo que a ustedes todavía no les toca artística, pero si alguien quisiera llevar artística, apreciación de cine. 6. ¿Vas a llevar apreciación de cine? Pero la apreciación de cine. Sí, eso. Probablemente la manden a ver películas, claramente. Y va a tener que hacer referencia a las películas por si le dejan un trabajo. Entonces les puse aquí cómo referenciar una película. Igual, apellido, coma inicial. Pero hay que hacer apellido, coma la inicial del productor. Y hay que poner entre paréntesis que es el productor. Luego el apellido, coma y la inicial del director. Y hay que poner entre paréntesis director. El nombre de la película en cursiva. Y entre paréntesis cuadrados se pone cinta cinematográfica. Y luego se pone el país y el nombre de la productora. Puede ser, no sé, Paramount Entertainment. Basic. Digamos, si es una película de otro país, ya sea en inglés o en otro idioma, tenemos que poner el nombre original o el nombre traducido. Es una buena pregunta. Y pasa con cuando tienen alguna cita de algún documento en inglés, por ejemplo. Si ustedes están redactando su trabajo en español, pero la cita está en inglés, tienen que traducirla, al igual que el nombre de la película. Pueden poner
una notita abajo en el trabajo que han visto que a veces uno puede poner como un subíndice aquí, chiquitico, chiquitico, chiquitico. Ahí pueden poner el nombre de la película original. Por ejemplo, si la película fue hecha en Francia, pues su título va a ser en francés, entonces pueden poner el nombre en francés, pero en inglés. Y si es una cita que está en otro idioma, pueden poner la cita como está en ese idioma. Pero dentro del trabajo tiene que estar todo en el mismo idioma. Es una excelente pregunta, nunca me lo habían preguntado y está buenísima. Gracias. Siguiente. Ay, ya no está el del diccionario. Se me habrá borrado la diapositiva. Bueno, aquí en la página 9 tienen cómo citar un diccionario. Yo no sé si los que ya llevamos inglés se acuerdan, pero yo a veces tenía que citar cosas del diccionario. Entonces ahí viene, se pone el término que los mandaron a buscar. Perdón, el año de publicación puede ser, o sea, puede ser el año del diccionario si lo tienen físico, o el año en que lo pusieron en el sitio web o algo así. Y ponen en cursiva el título del diccionario. Ok, ya vamos a terminar. Y esta es una de las partes más importantes que antes José nos preguntaba. ¿Qué hago si me faltan datos? ¿Cómo lo cito o lo referencio si me faltan datos? Entonces, si me falta el autor, iniciamos por el título. Entonces, si yo no sé quién es el autor, si no lo especifica, entonces ponemos el título, la tregua. Todo lo demás, normal. Entre paréntesis, el año. Si es un archivo PDF, ponemos entre paréntesis cuadrados PDF. ¿Okay? Si me falta el autor, empezamos por el título. Si me falta la fecha, donde debería ir la fecha, apellido, coma, la inicial, punto, entre paréntesis ponemos S.F. Si no hay fecha, ponemos S.F, que significa sin fecha. ¿Qué hago si no tengo el libro, el nombre del libro? Corran, no utilicen eso. O sea, yo aquí se los puse, pero yo no me atrevería a citar en la Universidad de Costa Rica un libro, una revista que no tenga título. O que por lo menos no lo indique. Ustedes no lo hagan. Pero aquí bien, sería el apellido, coma, la inicial, el año, y ponen un resumencito cortito, medio renglón y si se puede menos de lo que trata el texto. Pero intenten no hacerlo. Si me falta el autor y la fecha, también huyan. Huyan, no es un documento, ¿cómo se llama? Es un documento sospechoso, si no tiene el autor y la fecha. Si no tiene el autor y la fecha, ponen el título y ponen S.F. Si no tienen ni el autor ni el título, también corran, pero ponen un resumen chiquitico. Y si no tienen ni fecha ni título, sí, también corran, pero se pone el apellido, coma y la inicial y el resumen chiquitico. Y acá en el manual viene referencias usadas, viene una página que se llama normas-apa.org. Siempre que ocupen algo de ahí, esa página lo tiene todo. Porque, por ejemplo, acá en este manual o en esta presentación, nosotros no les incluimos cómo citar una imagen, cómo citar un Excel, pero capaz si lo llegan a ocupar. Entonces, en esa página que viene aquí al político final, pueden encontrar las respuestas a absolutamente todo. Dudas, consultas, preguntas, posibles traumas de APA. Nadie salió traumado, ¿no? Todo el mundo, yo creo. Pero bueno, yo sí tenía una pregunta, digamos. Tal vez ustedes, que ya estamos en la carrera, saben si más o menos uno comete un errorcillo y a veces puede pasar. Entonces, ¿cuánto se le bajaría en esa parte de APA? O sea, principalmente en las referencias bibliográficas y bibliografía. Depende. Depende. A veces hay, por ejemplo, a uno le suelen dar una rúbrica para hacer un trabajo. Hay veces que APA no le dan puntos, entonces no importa, si usted tuvo todo malo, no le van a decir nada porque no tiene puntos. Puede ser que le digan, mira, eso está mal hecho, pero no le van a rebajar puntos. Pero hay otros trabajos en los que dicen, no sé, las citas y las referencias bien hechas valen 5 puntos o 10 puntos. Entonces, si tuvieran un errorcillo chiquitillo, les bajan 1.
Si tuvieron uno que otro, les bajan 2 o 3. Y si ya todo está malo, les bajan los 5 puntos. Pero depende mucho del trabajo como tal. Trauma siempre, pero vamos para adelante. Así me gusta. Gracias. Esa es la actitud. Con gusto. Kevin. Hola, tenía otra consulta. Bueno, es que bueno, a mí de hecho yo me puse bastante contento cuando explicaste lo de la diferencia entre referencias y bibliografías, porque a mí me habían dicho tipo, es que las referencias son para cosas de internet o así, y las bibliografías eran como cosas de libros, pero como para igual a citar. Mi punto es, lo de las bibliografías igual se hace muy parecido. Se usa el formato, digamos, que viene cuando uno abre, por ejemplo, el Word y pone bibliografías y hacer una cita, digamos, así como una cita o tiene un formato específico. Ok, yo no recomiendo usar el formato de Word. Hay muchos generadores como para hacer citas. Yo no los recomiendo porque a veces son ediciones viejas o son para otros países o incluso hay otros métodos para citar. Por ejemplo, nosotros utilizamos APA, pero por ejemplo la gente de ciencias e ingeniería utiliza Chicago, creo que es. Entonces yo no lo recomendaría, pero la forma de hacer bibliografía es igual que lo que acabamos de ver con referencias y demás. Es el mismo formato. Esa era mi duda. A mí, muchas gracias. Súper. Y si, por ejemplo, en un trabajo ustedes tienen tanto referencias como bibliografía, yo normalmente no pongo la bibliografía, a menos que a ustedes les parezca que estaba pero tan buena y que aunque no lo citaron, era importante ponerlo, pues pueden poner primero las referencias, ponen el titulito, y luego ponen el titulito de la bibliografía. Pero yo normalmente no pongo bibliografía, solo pongo referencias. ¿Alguna otra consulta, chiquis? Todo bien. Ahí uno le va agarrando el toque. Vean que, por ejemplo, las referencias es lo mismo, apellido, apellido, coma, la inicial, punto, el año entre paréntesis, punto, el nombre entre cursiva, y son cositas chiquiticas lo que van cambiando. Entonces uno con el tiempo le agarra el toque. Una consulta, ¿y APA se va a utilizar para cada proyecto de la U o solo cuando sea específico? No, para todo. Todo, absolutamente todo. Uno lo llega a utilizar hasta en la vida, chiquillos. Uno está tan traumado que uno lo utiliza en la vida. O sea, yo estoy ahorita en una pasantía y a mí me piden hacer un resumen de algo y yo lo hago todo con APA. Todo con APA. Y yo cito algo con APA y pongo las referencias al político final, todo con APA. Uno lo llega a utilizar tantísimo, de verdad. Y dice, ok, si hay un autor con 2 libros o revistas que haya redactado y no lo haya citado, ¿cómo se hace en la referencia y bibliografía? Tenés que hacerlo las 2. Por ejemplo, con Gabriel García Márquez. Entonces, García, coma, la inicial del nombre, punto, el año entre paréntesis, y no sé, un libro de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y luego tenés que hacer uno exactamente igual, pero lo que cambiaría es, por ejemplo, el año, y que sería Gabriel, coma, G, punto, el año, y sería 100 años de soledad. Aunque sean libros y revistas diferentes, tenés que hacer la referencia a la bibliografía de cada uno. Dice, los títulos de las partes del trabajo, por ejemplo, referencias, ese título se apega a las normas de sangría y demás. Eso es un poquito más libre, pero sí hay limitantes. Voy a pasarles, yo no sé si lo tengo, un documento en el que viene cómo hacer títulos, subtítulos, índice y todo ese tipo de cosas con APA. Es que si las metíamos todo, pues nos daba Navidad, pero sí viene, sí hay como una especie. Yo casi nunca lo uso porque los profes casi nunca se fijan en vamos a ver si el título está bien puesto, solo se fijan como las referencias en las citas, pero sí hay, APA sí tiene cómo hacerlo. Voy a buscarlo y se los paso. Y chiquis, si no hay más dudas y consultas, le paso la palabra a Romelín. Bueno, ya para finalizar, porque me imagino que tienen que estar bastante cansados, les vamos a explicar también por qué es importante todo esto del APA,
como decía Steven al principio, una de las funcionalidades es evitar el plagio. Y yo no sé si a ustedes se los han comentado, pero el plagio está sumamente prohibido en la universidad. De hecho, es como una de esas cosas que si a usted lo agarran plagiando, es una vergüenza para la universidad. Bueno, así me lo decían a mí y en general yo creo que es como una norma social, ¿verdad? Aquí está el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y acá abajito podemos ver plagiar en todo o en parte obras intelectuales de cualquier tipo se considera como faltas muy graves. ¿Y cómo se sancionan las faltas muy graves? Aquí abajito ya lo tengo. Dice, las faltas muy graves con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de 6 meses calendario hasta por 6 años. A mí las historias que me han contado de personas que han plagiado son mínimo 4 años de suspensión. Es decir, que si ustedes los agarran plagiando, no pueden volver a matricular ni llevar nada de la U durante 4 años. Es decir, prácticamente se desperdicia la carrera. Entonces, tengan mucho cuidado. Por eso Calita dice, uno siempre prefiere al final citar todo, hacerlo con APA, no se la jueguen de verdad, porque si los agarran es un broncón, se la pelan básicamente. Ahora, si ustedes se creen muy salsas y creen que los profesores no los van a agarrar, les voy a hablar de Turnitin. La Universidad de Costa Rica tiene su entorno virtual, que es mediación virtual, y ustedes ahí van a subir todos los trabajos en PDF o en Word. El sistema de Turnitin es básicamente una revisión automática que hace mediación virtual de todos los documentos que ustedes suben ahí. Entonces yo subo mi trabajo y el Turnitin automáticamente lo revisa. Y él identifica con un montón de autores, de literatura, de bibliografía, que hayan coincidencias. Si el Turnitin encuentra más del 20% de coincidencia y ahí no hay una cita, ustedes plagiaron. Entonces, no es que el profesor se lee el documento y dice, esto a mí me suena. No, hay un sistema automático que la universidad tiene que detecta los plagios y lo hace inmediatamente, ustedes suben el documento. Algunos profesores habilitan para que ustedes vean las coincidencias. A mí me ha pasado que yo subo un documento y tengo 30% de coincidencia, pero ese 30% son 2 citas que hice. Entonces, ahí no hay ningún problema. Pero como les dije, si les encuentran 20% de coincidencia y ahí no hay cita, eso se considera un plagio. Entonces, de verdad tengan muchísimo cuidado con este tema del plagio porque es algo muy grave en la universidad. Hay una leyenda, bueno, una leyenda no, es una historia real de una estudiante de otra universidad que no voy a mencionar, que agarró una tesis completa de un estudiante de la Universidad de Costa Rica y la presentó como tesis suya y se la aprobaron. O sea, imagínense qué nivel. Esas cosas aquí en la Universidad de Costa Rica no suceden. Entonces, si los agarran plagiando, se la pelaron. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta y para que entiendan la importancia de aprender a citar con APA. Listo, muchas gracias.